Hoy es día 14 de junio del 2026, domingo. La primera lectura es del Éxodo capítulo 19 del 2 al 6a. En aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 6 al 11. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo, capítulo 9, del 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12. El primero de todos, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del señor Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que tenemos de este día domingo, el 11º domingo ordinario, nos menciona el Éxodo capítulo 19 del 2 al 6, que en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Recuerden que es el monte en donde Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches, y Dios le dio el decálogo, en donde estaba encendida una zarza y no se apagaba. Quiero explicarles a ustedes que ese fuego no era un fuego normal y natural como el que nosotros conocemos, Es un fuego divino. Lo podemos confundir. Esto lo aclaro porque si no después nos confundimos, ¿no? Y ya después veremos el porqué de los hechos. Dice aquí que Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob. Esto anunciarás a los hijos de Israel. Fíjense las indicaciones que Dios le está dando a Moisés. Aparte del decálogo, Eso es importante, ¿sí? Acuérdense que las primeras tablas, o la primera ley,
fue escrita por la mano de Dios, así decimos. Y Moisés destruyó esas tablas porque dijo que el pueblo, cuando bajó del monte Sinaí, se había corrompido. Y dijo, no merecen ustedes tener la ley de Dios. ¿Sí? Y se las aventó y las destruyó. Después volvió a subir y el Señor le volvió a dar las indicaciones de los 10 mandamientos, pero ya los tuvo que escribir con su propia mano Moisés. Esa es otra historia, la pueden ustedes investigar. Bueno, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, dice Dios que le dijo a Moisés, y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las águilas y los he traído a mí. Los sacó. ¿Cuántos años estuvieron ahí en Egipto? 400 años. Los últimos 300 años los esclavizaron, pero los primeros 100 años no, porque recuerden que el administrador de Egipto era uno de los hijos de Jacob, era José, el mal llamado José el Soñador. Le decían José el Soñador porque le había adivinado los sueños. Le había explicado los sueños al faraón, por orden de nuestro Padre Dios. No crean que José era un buen adivinador. No. Descifró los sueños del faraón porque Dios le dijo que eran esos sueños que tenía el faraón. ¿Sí? Lo pueden ustedes leer después en el libro del Éxodo. Ahí lo tenemos. Y bien dice aquí, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y aunque toda la tierra es mía, toda la tierra, pues sí, todo es de nuestro Padre Dios. Todo, la flora y la fauna nos la dio para nuestro servicio. Y la tierra es de nuestro Padre Dios. Este globo terráqueo, aunque unos dicen que esta es una tierra plana, este globo terráqueo, ¿sí? Tiene millones de años o miles de años aquí, ¿sí? Y ha habido diferentes tipos de vidas en este planeta, ¿eh? No somos ni los primeros ni los últimos, ¿eh? Aquí los puso nuestro Padre Dios. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, fíjense. Los está eligiendo al pueblo hebreo, los está eligiendo de que sean los menos, los más importantes. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Así se los dijo a ellos. Este mensaje que se nos está proporcionando a nosotros es que si estamos bien con Dios, nosotros, aunque no somos judíos, no somos hebreos, seremos para Dios algo importante, un pueblo importante. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya nos vino a reconciliar con nuestro Padre Dios, nuestras malas actitudes, ¿sí? Él muere por nuestros pecados. Acuérdense que pecado es ausencia de Dios en nuestra vida, nuestro comportamiento equivocado. Dios nos ha dado unas reglas y unos mandatos para que vivamos bien, humanamente hablando y espiritualmente hablando. Y nuestro trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ese es nuestro trabajo. Es lo que tenemos que hacer. Así de fácil, así de sencillo. Acabamos de ver ayer que hay que dejar en el altar nuestra ofrenda e irnos a reconciliar con nuestros hermanos, no nomás de sangre, sino nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Dios, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en donde estés, tu vecindario, donde estés. Bueno, serán una nación consagrada. En la segunda lectura, tenemos la segunda lectura aquí, nos menciona el Señor Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 6 al 11, dice que cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál debe ser nuestra participación? ¿Cómo debe ser nuestra participación? Ayudar al prójimo. Pero bien, sí, porque mucha gente agarra y dice, pues, yo le doy dinero y ya. Le regalo este pantalón, no, pues ya. Que no esté dando lata, ¿no? No, hermano. Si vas a hacer una caridad, pues hazla bien. Y las caridades son todos los días, ¿eh? No nada más una cada año, sí, porque hay gente que en fin de año dice, ay, pues la ropa que me sobra la voy a repartir a la gente en la calle. Ya hice mi obra buena. Ahí tengo muchos juguetes de mis niños, de mis hijos. Ay, pues los voy a sacar a regalar a la gente, a los niños en la calle. Y ya. ¿Lo hacen cada año? No, hermanos. Las obras de caridad son todos los días. Y no solo una, ¿eh? Digo, mínimo, pues una, ¿no? Digo, para que te lleves algo de consideración cuando le presentes a Dios tu ofrenda. Por eso dice que cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado nosotros, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo.
O sea, está difícil que tú quieras dar la vida, pero das la vida por tu familia. ¿A poco no? Si la quieren asaltar, si la quieren secuestrar, si te están robando, defiendes tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus abuelos, todo, ¿no? Habrá alguien que, sí, que quiera morir. Aunque puede haber alguien que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Mucha gente dice, bueno, pues ¿por qué muere Jesucristo? Pues no debería de haberse muerto. Ya viene y nos enseña, nos adoctrina y nos hace que hagamos bien las cosas y se han sacado. No, hermanos, no. ¿Sí? Nos da a enseñar a nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo importante que lo deben ustedes entender. Nuestro Señor Jesucristo muere para darnos cuenta que nosotros vamos a morir algún día. Este cuerpo no es eterno. Esta máquina biológica que Dios nos dio, nos dijo, puedes vivir 120 años, no te preocupes, cuídalo. Asístelo y vas a vivir 120 años. Pero nos vamos antes porque lo maltratamos. Con tantos vicios, fumas, tomas, te drogas, te tatúas, no comes bien, tomas muchos medicamentos, no te cuidas, te resfrías, infinidad de cosas. Y aparte, si traes una carga genética de herencia, pues peor. Que ya estás mal del hígado porque así eran tus ascendientes y así consecutivamente, ¿no? Bueno, pero el Señor nos da permiso. Tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y Cristo muere y nos demuestra que nos morimos, sí, físicamente, pero podemos resucitar, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. ¿Cómo va a ser la resurrección? No lo sabemos, hermanos. Han inventado muchas cosas, ya saben que tenemos mucha imaginación los seres humanos, ¿no? Pero no sabemos cómo va a ser eso, ¿sí? No lo sabemos. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Así lo decimos o no? ¿En el credo? Bueno. Cristo murió por nosotros cuando aún no éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Acuérdense que pues va a haber un juicio final. Nos morimos, sí, pero si hicimos algo para salvarnos, pues decimos Dios que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. Estamos descansando, durmiendo, espiritualmente hablando. El cuerpo se queda aquí, el cuerpo lo entierras, lo sepultas, te incineran, lo tiran tus cenizas en el mar, en el desierto, en el campo, en el bosque, en la selva, no sé. Pero el espíritu queda, tu alma, tu vida. Y si hiciste las cosas que Dios quería que hicieras, pues estás descansando. Y si no hiciste, pues ya es un infierno, ya es una destrucción desde ese momento. Pero que va a llegar el juicio final, va a llegar algún día. ¿Cuándo? No lo sabemos tampoco. Son datos que no tenemos, ¿no? Hay gente que inventa, no, que ya mira, que un profeta, y que una profetisa, y que ya dijo que cuando pase esto otro. No, nadie sabe. A Jesucristo le preguntaron a sus discípulos y les dijo, nadie sabe. Solo Dios, ni el Hijo del Hombre. O sea, ni Él. Así lo dijo, ¿no? Porque acuérdense que Jesucristo no estaba actuando, cuando estaba aquí, no estaba actuando como Dios, estaba actuando como el Hijo de Dios. Porque antes de llegar aquí es Dios, cuando está aquí es el Hijo de Dios, y cuando se fue de aquí es Dios Hijo. Digo, para que lo identifiques. Bueno, ahí te lo dejo. ¿Sí? Dice aquí, repito, con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. O sea, si el Señor, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos mayores, a toda la gente, le tenía consideración, pues ya muriendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pues, y si estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas, no, pues con mayor razón. Ten confianza, ten fe, ten esperanza de que el Señor, sí, te va a hacer copartícipe de esa salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dispuso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Pues Dios se nos ha revelado a tres divinas personas, hermanos. Dios Padre Creador, hoy sí le podemos decir Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Creador. Antes nada más le decíamos Dios Creador, ya desde Cristo para acá le decimos nuestro Padre Creador. Se nos reveló como un Padre, se nos reveló Jesucristo como nuestro Salvador, y hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, pasemos al Evangelio.
en donde nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9 del 36 hasta el capítulo 10, el versículo 8. Dice Mateo que en aquel tiempo, al ver Jesús a la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ya no seguían a los fariseos y escribas, porque ya estaban ellos amotinados en las cosas mundanas, terrenales y materiales. Ya no les importaba evangelizar a la gente. Andaban como policías, infraccionando a la gente que se portaba mal. Y si agarraban a una mujer en adulterio, la apedreaban. Al hombre lo andaban perdonando, ¿sí? Si agarraban a compatriotas de ellos haciendo cosas que no debían en sábado, pues les sacaban una lana para perdonarlos. Qué raro, ¿eh? Hasta parecían judiciales o policías, ¿no? Y por eso aquí nos menciona, dice que la gente pues estaba siguiendo a Jesucristo porque lo escuchaban, les daba tranquilidad, les daba calma, los relajaba, les daba una esperanza. Aparte los curaba de enfermedades y les sacaba el demonio a la gente, ¿no? Por eso lo seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos y los escribas estaban muy enojados porque decían, mucha gente lo está siguiendo. En una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión a 4,000 hombres. Todos los días andaban buscando a Jesucristo e iban de diferentes lugares a buscar a Jesús. ¿Dónde anda Jesús? No, pues que anda en Cafarnaúm. No, que la parte norte allá en Galilea. No, que anda en Tiro, que anda en Sidón, que anda en Capadocia. O sea, por todos lados lo andaban busque y busque. Y más cuando era en Jerusalén, cada año, ¿se acuerdan que pues tenían que celebrar la Pascua, los judíos, esa celebración de agradecimiento porque Dios los sacó de Egipto? Pascua significa paso. Esperaban ahí en Jerusalén y de repente decían, pues aquí tiene que venir Jesús, tiene que venir Jesús. Y lo encontraban y órale, lo acompañaban para escucharle, para estar cerca del Señor, porque les daba tranquilidad y paz. Pues es que es lo que nos da Dios, nos da tranquilidad y paz. Si tú tienes casa, tienes vestido, tienes sustento, tienes salud, tienes trabajo, tienes felicidad, tienes familia, oye, ¿qué más quieres? Dirás tú, ay, pues mi trabajo no gano mucho, pero tienes trabajo. Ay, vivo en un departamento, yo quisiera una casa, pero o sea, tienes dónde vivir. Ay, sí me he visto pues con la ropa, pero, ay, pues es ropa barata, corrientita, yo quisiera. No, hermano, no. Ay, pues como no tengo salud, pues a veces me duele la pierna, a veces me duele el ojo, a veces me duele la oreja, a veces me duele la cabeza. Pues sí, porque tenemos un cuerpo biológico que todos los días está, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? El cuerpo va quedando sin vitalidad. Pues es lógico, se va deteriorando, hermano. No quieras llegar a los 120 años como si fueras un niño, ¿no? Recién nacido, pues no inventes. Se te acaba la vista, se te acaba la audición, se te acaba el olor, el sabor, los dientes, ¿verdad? Los huesos empiezan a adelgazarse o hay osteoporosis, los músculos, todo, las rodillas, pues lógico, ¿sí? Y si no te portas bien en tu alimentación, pues lógico que. Y si nada más disfrutas los gustos, ¿verdad? El azúcar, la sal, la grasa, no, son mortales esas cosas, ¿eh? Pero bueno. No soy médico ni nutriólogo, pero bueno, yo sé que eso nos hace daño. Bueno, seguimos con la lectura. Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjense lo que les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es lo que debemos de pedirle a Dios, que mande más gente para que la gente que no conoce a Dios se instruya. Como lo que estamos haciendo aquí ahorita nosotros, nos estamos instruyendo, estamos conociendo a Dios, nos estamos adoctrinando para saber qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, y de qué manera hacerlo, hermano. Y ayudar a los demás. Sí, no, porque es muy bonito aprender de Dios y leer y escuchar y las explicaciones y entender y quedártelas. No, hermano, hay que transportárselas a otras personas para que también se acerquen a Dios. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Por eso hay que pedirle a Dios que mande más gente. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿eh? Tú ya andas siendo una escogida porque ya estás escuchando la palabra de Dios. Y ya si tú te retiras, pues dejas de ser escogido. Tu libertad es de que no me interesa, no quiero, yo no creo. Adiós, nos vemos. Y pues órale, estupendo para ti, ¿no? Estupendo. Bueno. Después llamando a sus 12 discípulos, acuérdense a los 12, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros. ¿Cómo ven? A exorcizar a la gente que tenía el demonio. Hoy en día dicen, ay, ¿a poco eso todavía existe? Sí, todavía existe, ¿eh?
Muy poco, pero sí existe, ¿eh? Sí, hermanos. Y curar toda clase de enfermedades, toda clase de... En aquel entonces la lepra era una de las enfermedades difíciles, ¿sí? Había gente paralítica, pues sí, tenía algún problema de parálisis, ¿sí? A lo mejor esclerosis múltiple, ¿no? O arteriosclerosis, no sé. Esa era una de las enfermedades, la lepra, ¿verdad? La sordera, los ciegos, los tullidos. Les dio poder para toda clase de enfermedades curarlas y toda dolencia, ¿no? ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo una vez le tocaron el manto? Era una mujer que estuvo sangrando 12 años y había gastado todo su dinero en que disque médicos de aquel entonces no la habían curado. Sí, por su menstruación o tenía problemas de quistes en los ovarios, en el útero, no sé. Hoy sabemos todo eso, pero en aquel entonces no sabían. Pues tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo y que se cura. Había muchas enfermedades. ¿Ustedes creen que las enfermedades son modernas? No, ya vienen. Claro, hay muchas modernas hoy en día que nosotros inventado, ¿eh? Sí, eso de que por comer un caldo de vampiro se provocó el COVID-19, eso lo provocaron los científicos, ¿sí? En estar buscando quizás la cura de otras enfermedades y andar haciendo experimentos, o a lo mejor lo que quisieron hacer es ¿cómo le dicen? Enfermedad o una guerra, producir algo bacteriológico para atacar otros países, ¿no? Sí, bueno, no lo sabemos. Pero eso de que salió de un caldo de un vampiro, no, es mentira eso. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, miren. Simón, el llamado Pedro. Acuérdense que Pedro significa piedra. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, o de Juan, así le decían. Simón, llamado Pedro. Pedro significa piedra. Ese apodo se lo puso a nuestro Señor Jesucristo, porque es la primera piedra de la iglesia. Pedro, ¿sí? Por eso hoy le decimos Pedro, apóstol, piedra angular, que es Papa, que le decimos Papa, son iniciales. Pedro, apóstol, piedra angular, ¿sí? Y su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Andrés, ¿sí? Santiago y su hermano Juan. Acuérdense que Santiago, su nombre es Juan, es Jacobo. Pero ya una deformación de Jacobo se le dice Tiago. Y ya después le ponen el San, pero es Tiago, ¿sí? Y su hermano Juan, que son los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. No, la bailarina es otra, esta es otra señora, la mamá de, ¿sí? Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo y le dice a Juan, esa es tu madre, o sea, María, se la llevó a vivir a su casa. Pues sí, pero era su madre divina, celestial, porque él tenía a su mamá, que era la señora Salomé, ¿sí? Bueno, ese es otro asunto, después lo platicamos. Ya lo hemos platicado, ¿eh? Si han escuchado las lecturas cotidianamente, bueno, saben de lo que les estoy diciendo. Después dice aquí, hijos de Zebedeo y la señora Salomé. Felipe y Bartolomé. Felipe era otro discípulo de Juan el Bautista. Se acompañaba mucho con Andrés, Felipe. Y Bartolomé es un apodo, no es un nombre. Bartolomé, Bar significa hijo. Ptolomé es hijo de los Ptolomeos, ¿sí? Pero en realidad su nombre era Natanael, ¿sí? Su verdadero nombre. Tomás también era un sobrenombre. Era Judas. Judas, Tomás. Judas, porque Tomás significa mellizo. Es un apodo. Hola mellizo, hola gemelo. Pues ¿Ustedes conocen a alguien que le hayan puesto mellizo o gemelo al niño? No, ¿verdad? Le ponen Tomás, pues significa eso. Mellizo y gemelo. Bueno. Y Mateo, bueno, su nombre era Leví, pero en nuestra traducción pues nos dicen Mateo, que era el publicano, o sea, era el cobrador de impuestos, eso se dedicaba, lo que hoy es un contador público, ¿eh? Cobraba impuesto a sus compatriotas, a todos los judíos, y le daba el dinero a Roma. Roma lo había contratado, no ponía Roma a contadores o publicanos romanos porque tenían que cobrarle a los hebreos o a los judíos y pues los iban a asaltar, lo iban a secuestrar, los iban a matar, y entonces ponía mejor a alguien compatriota de los judíos, pues porque pues, iban a detener, ¿no? Hacer eso, pues eran sus hermanos de raza, ¿no? Aunque también les iba mal, ¿no? Pero ya era menos. Ya no exponía Roma a sus ciudadanos romanos, ¿sí? Y ganaba mucho dinero. Este Mateo Leví era gente de dinero, ¿eh? ¿Se acuerdan que un día invitó a nuestro Señor Jesucristo a una cena? Y no, pues invitó un montón de contadores públicos, o sea, publicanos. Y había
de lujos, qué bárbaro, ¿no? Hoy en día también los contadores ganan muy bien. Bien, sigue diciendo aquí, Mateo el publicano, Jacobo, o sea, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, otro, otro Jacobo, pero es el Jacobo menor o Santiago el menor, hijo de Alfeo, porque así dice la escritura, y Tadeo, Tadeo es un apodo, significa valiente, era Judas Tadeo, ¿sí? Y después dice aquí, Simón, había un Simón, igual que Simón Pedro, ¿sí? Era su tocayo, pero este Simón era de una secta revolucionaria, rebelde, que se llamaban los celotes, ¿sí? Que estaban en contra de todo lo que disponía Roma, ¿no? Y andaban haciendo y deshaciendo, así como las manifestaciones que hay hoy en día de la gente, ¿verdad? De los profesores que están en desacuerdo del gobierno porque les promete y no les cumple. Antes de ser presidentes, ¿verdad? Les prometen, vamos a darles pensión, vamos a darles esto otro, y ya cuando son presidentes, no, no tenemos dinero, entonces ¿para qué ofrecen? ¿No? Bueno, pues esa agrupación, así como la CENTE, pues así era la agrupación de los celotes, ¿no? Estaban en contra del gobierno romano. Simón se llamaba este señor. Dicen que era el cananeo por allá de Caná de Galilea. Acuérdense que todos los discípulos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, porque Judas Iscariote era del sur del país de Israel, que era Judá. Ahí él había nacido en un pueblo de Iscariot. También Jesús nació en Belén de Judá. Eran paisanos, eran de la misma tribu de Judá, descendientes, es posible que hasta familiares. Judas Iscariote y Jesús. Porque todos los demás eran de Galilea, todos los discípulos, los 11 discípulos. ¿Sí? Y Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Sí? Ahí nos menciona eso, ¿no? Así nos menciona Mateo. Judas Iscariote, ¿para qué o sea, lo traicionó? ¿Lo vendió? ¿Lo entregó? ¿O qué? Pues todo, ¿no? Bueno, a estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. Fíjense las instrucciones que les da. No vayan a tierra de paganos, o sea, la gente que no es judía. No, a ellos no vayan, no. Ni entren en las ciudades de samaritanos, sí, porque había un lugar de Samaria. Estos de samaritanos eran judíos ya mezclados con otras razas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a buscar a la gente judía, sí, para que los conviertan, los reconcilien con Dios y hagan bien las cosas, porque las están haciendo equivocadamente, sí. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Pues el Espíritu Santo, hermanos, ya vive con nosotros. Ese es el reino de Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Acuerda que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Se tuvo que ir nuestro Señor Jesucristo después de su muerte, después de su resurrección. En la ascensión se fue y les dijo, no se dispersen porque mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, ¿sí? El reconciliador, o sea, el Espíritu Santo. Tiene dones y con esos dones ustedes van a hacer muchas cosas para el bien de los demás. ¿Sabías eso? Y ya recibiste al Espíritu Santo cuando fuiste bautizado. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Si no lo quieres hacer, ahí está. Pero el Espíritu Santo está ahí, ¿eh? Bien. Vayan pues en busca de ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen el camino ya cerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos, fíjense, y demás enfermos. Resuciten a los muertos. ¿Cómo la ven? Bueno, los muertos justos, ¿eh? Porque los muertos y pecadores, pues no. Sí, porque había mucha gente justa que murió. Imagínense, resucitar a una persona y después se tuvo que volver a morir. Ay, qué onda, 2 veces morirse. Qué feo, ¿no? Está difícil, ¿no? Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. O sea, que podían sacar a los demonios. Sí, porque se meten los demonios en la gente. Hoy en día es más difícil, porque ya vive con nosotros el Espíritu Santo. En aquel entonces no vivía el Espíritu Santo dentro de las personas. Dios otorgaba el Espíritu Santo a ciertas personas, en este caso a los apóstoles. Y en otras ocasiones a otros, principalmente a los profetas. Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. El Espíritu Santo actuaba por boca de ellos. Pero hoy en día ya todos tenemos al Espíritu Santo. Pero si se mete el demonio, si tú le permites entrar, si tú te alejas de Dios, ¿sí? Gratuitamente han recibido este poder, fíjense, gratuitamente.
ejérzalo pues gratuitamente. Yo no sé por qué te cobran en la iglesia o en las iglesias, tienes que pagar el diezmo, si no, llégale, adiós. Y si no, pues te venden que la misa para tu matrimonio, te venden que el bautismo para tus niños. De hecho, pues hay bautizos para todos, ¿no? Y no te deben de cobrar, ¿no? Sí. Debe haber comuniones para todos, ¿no? Ah, no, pero tú como eres muy especial, yo pago mi misa para que la comunión de mi hijo sea particular, no general. Yo pago para que le hagan un responso a mi hijo en el bautismo, solito. No quiero en compañía de nadie. Ay, no, la sabes. Y sí, pues te lo cobran. Y la iglesia te dice, no, pues es que pues tenemos que darle mantenimiento a la parroquia, a la iglesia, ¿no? Pues sí, es cierto. Pero ¿qué quieres, alfombra? Te pongo alfombra. Te cuesta tanto. ¿Quieres flores? Ah, pues te cuesta tanto. ¿Quieres un cantor en el órgano? Ah, pues te cuesta tanto. Ah, ¿no? ¿Quieres una estudiantina? Ah, pues te cobro tanto. Claro, ¿verdad? Ya saben. Al cantor le dan 200 pesos y él cobra 500. Sí, pues tiene que ganar. Acuérdense que nuestros sacerdotes y presbíteros no trabajan, hermano. Los tenemos que mantener y los hemos mantenido. Y viven muy bien, mejor que nosotros. Vean cómo viven en el Vaticano. ¿Ustedes creen que los del Vaticano trabajaron para construir el Vaticano? No, hermano, no. Todo ha salido del trabajo del hombre. Sí, no de ellos. Ellos, ¿cuál es su trabajo? Pastorearnos. Y administrarnos los sacramentos, son 7. Llevar a cabo la Santa Misa, la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Y educarnos, enseñarnos la palabra de Dios. Es lo que deben de hacer ellos. Por eso nosotros los mantenemos con nuestra limosna, nuestra asistencia económica, ¿sí? Y nosotros tenemos que dar dinero para que mantengamos nuestros templos bien. Pintura, arquitectura, rezano de albañilería, ¿sí? Carpintería, ¿sí? Todo, vidrios, ¿sí? Todo, permeabilización en los techos, todo. Por eso damos limosna, por eso ayudamos. Pero no es exigencia. Si tú lo quieres dar, hazlo. Si no, no. No nos deben de cobrar. El padre Francisco, un padre, papa que hubo, no el actual, muy claramente les dijo, no cobren, reciban lo que les dé los feligreses. No cobren las misas, no cobren administrar los sacramentos. Y bueno, en algunas partes hicieron caso, en otras partes no hicieron caso. Llegas tú y, oiga, quiero una misa para celebrarla para mi difunto papá, para mi difunto hijo, para mi difunta esposa. ¿Lo quieres en el altar mayor? Ah, sí, porque hay iglesias donde hay capillita y altar. Ah, pues te cuesta tanto. Si lo quieres en la capillita chiquita, pues te cuesta tanto, ¿no? ¿Quieres alfombra? ¿Quieres flores? Tanto, ¿no? Como les digo, ¿quieres estudiantina? ¿Quieres organista? Tanto, ¿no? Y después dices, oiga, ¿puedo sacar fotos? No. Tienes que traer tu propia luz. Sí. Bueno, hay de todo, ¿eh? Ahí se los dejo porque yo sé que ustedes lo conocen mejor que yo. Sí. Bueno, hermanos, este domingo estamos celebrando, ¿verdad? Esta fiesta muy importante en la que se nos menciona los nombres de los apóstoles, en donde los envía para que lleven a cabo el adoctrinamiento y lleven la palabra de Dios a toda la humanidad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Si eres llamado y conoces a Dios, pues transmíteselo a los demás. Está bien. Que Dios te bendiga.